Bien, vamos inmediatamente a compartir la presentación que hemos preparado para todos ustedes. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Perfecto. Déjenme movilizar esto. Tengo aquí a la vista sus caras. Perfecto. Vamos a esperar que se comparta. Muy bien. Entonces me corresponde trabajar en la parte introductoria a la estadística aplicada a ciencias de la salud. Y la maestra y yo vamos a estar interactuando en estas presentaciones. Quiero recordar los objetivos de este módulo y es algo que les invitamos y por eso hemos colocado en la plataforma de manera tal que ustedes puedan irse evaluando en el camino respecto a adquirir estas capacidades. Al final de este módulo, cada participante debe ser capaz de explicar la utilidad de la estadística en el ámbito de la investigación en salud, relacionar la formación que han recibido, porque ustedes no son nobles, ni siquiera los estudiantes que se hacen llamar estudiantes. Igual, ustedes vienen con una experiencia natural sobre la estadística, porque como van a ver en el transcurso de este módulo, la estadística nos acompaña en todas las cosas que hacemos. Lo mínimo que nosotros hacemos está ahí. Y por lo tanto, lo que vamos a tratar es que usted relacione toda esta formación previa recibida sobre estadística para entonces desarrollar investigaciones en salud. Les recordamos que deben mantener los micrófonos apagados, por favor. El tercer objetivo es interpretar los diferentes diseños bioestadísticos aplicados a la investigación. Y el último es el de diseñar estudios de investigación en salud aplicando el método estadístico, recordando ustedes que ese objetivo es un objetivo en el cual ustedes van a ir ganando competencias, no solamente en este módulo, sino que han ganado algunas en el anterior, pero en los que son subsecuentes a este módulo van a completar la capacidad para este objetivo. Empecemos por mencionar algunos mitos sobre estadística. La estadística, como decía al inicio, tiene muchos elementos que hacen que la gente le salga, como decimos en buen dominicano, corriendo, como ponía uno de ustedes en el chat. Uno de los primeros mitos es que la estadística es el arte de torturar a los números. Yo he escogido unos videos ilustrativos, quisiera compartirlo. Vamos a ver si se dejan ver acá, de manera que ustedes puedan también disfrutarlo. Déjenme ponerlo para que ustedes puedan verlo. Quisiera que me digan La si pueden verlo estadística y es el oír. arte de torturar a los números hasta que confiesen lo que uno desea. ¿Pueden ver Sí. y oír? Sí. Muy bien, déjenme volver porque les había interrumpido. La estadística es el arte de torturar a los números hasta que confiesen lo que uno desea. No podemos falsear nada, deténgase. Piedad, se lo pido. Tenga misericordia de mí, solo soy un número. Pero he aquí que un verdadero científico del análisis de datos aparece. Calma, calma. Gracias, este loco no entiende de razones. Calma, Cero, calma. Anda a hacer que el mundo siga girando. Y a usted, mi estimado, solo puedo decirle que hacerle eso a los números demuestra su falta de ética y verdadera vocación estadística. A ver, ¿qué se siente? La estadística parte de datos legítimos e íntegros para descubrir aspectos desconocidos de interés diverso. Fíjense ustedes cómo ante el mito de que la estadística es el arte de torturar a los números, como llevarlo por las greñas, como decimos en Dominicana, realmente la realidad es que la estadística parte de los datos legítimos e íntegros para descubrir los aspectos desconocidos de interés diverso. No es una idea general de tratar de
de obligar a que los números nos den, y en investigación es muy importante que nosotros logremos eso. Vamos a ver lo segundo que hemos escogido, el segundo mito. El segundo mito es: el trabajo estadístico lo puede hacer un programa de computadora. ¿Cuántas veces, maestra Ranili, hemos escuchado a gente que dice, ay hombre, esa nada más viven sumando y restando en esa computadora? Excel lo hace todo. Sí, pero No, hay... sí, Sí, disculpa que interrumpa. Lo que pasa es que ellos lo pueden hacer, pero si tú no sabes qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, pues ¿qué le vas a pedir? definitivamente. Tenemos ahí a Jenny. Jenny, dinos. Una compañera de trabajo una vez me dijo que en epidemiología realmente lo que nosotros tenemos que hacer es poner los números a hablar, porque los números por sí solos no dicen nada. Entonces, eso es lo que aprendemos, a interpretar lo que esos números nos quieren decir, y con eso nosotros podemos interpretar lo que nosotros estamos viendo en la realidad. Así es, así mismo es. Entonces, vamos a ver también con un videíto cómo realmente algo que ocurre, como dice Jenny, en nuestro quehacer puede ejemplificar eso. Vamos a ver ese mismo escenario que dice Jenny en este video. Como solo se trata de hacer cálculos, el trabajo estadístico lo podemos hacer con un programa de computadora. O sea, somos Ranil y yo ahí. Claro. Listo. Ninguna tecnología puede sustituir el criterio y la experiencia del estadístico para proponer soluciones idóneas. Definitivamente. Fíjense cómo el primero se andaba burlando uno del otro, que de alguna manera no quería participar de aplicar los conocimientos. Y fíjense ustedes cómo, de alguna manera, el que sí sabía lo que iba a hacer con esos números, pudo sin ningún inconveniente empezar a analizar eso y transformar y hacer, como dijo Ranil y como dijo Jenny, hacer que esos números hablen. El segundo, que pensaba que la computadora le iba a resolver todo, solamente se quedó con una base de datos que no pudo traducir. O sea que con la estadística nosotros definitivamente podemos hacer ciencia. ¿Cuál es el tercer mito? La estadística solo sirve para tabular datos y hacer gráficas. La mayoría piensa que lo que se hace en el mundo de estadística es levantar muchísimos números por ahí, meterlos todos en una tabla y hacer gráfica, y algunas veces solo piensan que las gráficas son en pastel y barras, como que no hay nada más. Entonces vamos a tratar de que en este curso ustedes puedan ver otras maneras de representar los datos y que también puedan ver cuáles son las mediciones que pueden hacer que nuestras investigaciones tengan un mejor producto. Vamos a ejemplificarlo, igual que las veces anteriores, con un nuevo videíto. La estadística solo sirve para tabular datos y hacer histogramas, gráficas y diagramas de pastel y de barras. Con eso. Eso. Listo. Un estadístico produce datos y gráficas, pero estas son herramientas de trabajo, no sus objetivos. Fíjense ustedes como el primer repostero
como solamente tabuló, por decir algo, hizo una pobre gráfica de pastel, que no le sacó más que un pastel sin decoración. El segundo, que además de utilizar los datos apropiadamente, pudo esos datos transformarlos en información diversa, pudo hacer varios postres. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar, que en el levantamiento de los datos, esos datos se transformen en herramientas de trabajo y que entonces puedan responder a nuestros objetivos de investigación. ¿Cuál podría ser otro mito relacionado con la estadística? El trabajo estadístico solo es recopilar datos y cifras. Eso yo lo he escuchado. Ustedes no se imaginan, hasta el cansancio. Y definitivamente están equivocados. Miremos un ejemplo más respecto a esta situación. Permítanme compartir ese nuevo video que les va a ayudar a entender esa situación. Porque es muy común que se nos diga que solo andamos recopilando datos y cifras. El trabajo del estadístico solo es hacer estadísticas, es decir, recopilar datos y cifras. La labor del estadístico es identificar problemas, recabar los datos pertinentes y transformarlos en información importante y específica. Definitivamente, nosotros hacemos en el mundo de la estadística y en el caso nuestro en ciencias de la salud de la bioestadística, ese tipo de labor. Primero identificamos los problemas, luego recabamos los datos pertinentes y se aplica muy bien al proceso de investigación. Ustedes saben que en el diseño, ciertamente la selección de cuáles son los datos que se van a levantar del objeto de estudio tiene que ser los pertinentes. No podemos levantar un montón de cosas por levantar. Y ustedes pudieron ver en el video que el primero que iba buscándolo todo con todo un tractor hasta se hundió en el río, porque fue tanto los datos que buscó que no halló luego cómo hacer ni cómo transformar eso en información. En el caso del que fue con la caña de pescar a la orilla del río, buscó solo lo que necesitaba y eso le permitió obtener la información específica. Y es lo que en investigación también nos ayuda a nosotros, la estadística, la bioestadística, a hacer que nuestras investigaciones puedan darnos a nosotros esa propiedad, esa información específica que nos puede ayudar a nosotros a dar explicación a los problemas y de hecho a recomendar su solución. Vamos a un último mito. Habrá muchísimos, pero lógicamente solo hemos identificado nosotras los 5 que entendemos más relevantes. El último mito es que la estadística es un conjunto de métodos conocidos que no se puede cambiar. ¿Por qué se menciona tanto esto? Porque una y otra vez, como la estadística es una aplicación de las matemáticas, y desde muy jóvenes nos han dicho a nosotros que 2 y 2 son 4 y que la matemática es cuadrada, creemos que realmente es así y que no hay manera de nosotros hacer modificaciones. Y definitivamente en el caso de la estadística, la aplicación que hace de las matemáticas no es tan cuadrada como las matemáticas propias. Por ejemplo, mi esposo es contador, él es cuadrado, los contadores son cuadrados. 2 y 2 a él le tienen que dar 4. Y si le da 3.99, él va a explorar de manera exhaustiva a ver dónde está ese punto 0.01, porque debe darle 4 perfecto.
A mí el 3.99 en el campo de la bioestadística lo voy a llevar a 4 con un simple redondeo y explicando probablemente dónde se perdieron esos pequeños numeritos sueltos por ahí, porque en ciencias de la salud, en la estadística principalmente, no solo para ciencias de salud, las cosas no son tan cuadradas, porque hay un sinnúmero de elementos multisectoriales, hay multifactores que llevan a que hayan algunos movimientos. Y eso es lo que en la aplicación incluso de la determinación de la ocurrencia de la enfermedad nos hace a nosotros saber cuáles son las cosas que son más o menos frecuentes. Si fuera tan cuadrado como la matemática como pura, no pudiéramos nosotros llegar a entender los conceptos de normalidad y probabilidad, que en este módulo también nosotras lo vamos a tocar. Para terminar con esta parte de los mitos, les voy a compartir un último videito. La estadística es un conjunto de métodos conocidos que ya no pueden cambiar. Los métodos estadísticos evolucionan dando mejores resultados. Fíjense ustedes cómo la parte tradicional representa, ¿verdad?, el carrito que no hizo ningún tipo de los cambios, como la matemática, el primer cuadrito, que obviamente para nosotras respetamos mucho la matemática, pero en el caso de la estadística, de la bioestadística, es el segundo carrito, que cuando uno mira cuál es el trayecto de las cosas, como se trata de una matemática aplicada y que lógicamente nos va a ayudar a tomar decisiones en el mismo trayecto del proceso investigativo, las estadísticas nos hacen de vez en cuando tener que cambiar parte del método que hemos elegido desde el inicio, hacer modificaciones justificables en el diseño, el proceso de la misma selección de la muestra y todos esos elementos para nosotros poder llegar al objetivo. Y como ustedes pudieron ver, si nosotros no nos apropiamos de esos métodos estadísticos, nos pasaría como le pasó al primer cuadrito, que como decimos en términos buenos y llanos dominicanos, pensaba que se le estaba comiendo, como decimos los dominicanos, y iba todo lo que da y ni se dio cuenta cuando el segundo carrito le pasó y ya le habían entregado el trofeo. El segundo carrito que llegó y ganó la carrera es el bioestadístico, el estadístico que evolucionó y mejoró su método, su mecanismo, su práctica investigativa y por ende realizó en menos tiempo lo que nos tardaba más tiempo para realizar en el campo de la investigación. Y si a eso le agregamos todos los elementos informáticos, los software informáticos, ya ustedes en el módulo anterior, el maestro que nos precedió les estuvo hablando de EpiInfo, le han hablado de SPSS. Nosotros al final, en la última parte de este curso, le vamos a mencionar también para hacer un pequeño encadenamiento con lo que vieron en el módulo anterior, se darán cuenta que ya no es un tema como de paloteo, como hacen los presos con palitos en la pared, sino que ya nosotros podemos ser el segundo cuadrito en el proceso de la investigación a través de este proceso de evolución general que nos trae la bioestadística. Vamos a continuar con esto. Me gustaría a estas alturas saber cómo se sienten, si 2 o 3 de ustedes pueden decir qué han visto o qué han pensado respecto a estos 5 mitos, dentro de una lista enorme que hay, cuáles son sus impresiones. Si
alguno de ustedes pudiera decirnos, Ranily, yo no estoy viendo la lista de participantes con las manitas, así que si puedes ayudarme ahí, por favor. Francisco Paulino. Adelante, maestro. Me encantó el video sobre el señor que estaba pescando y la grúa, la pala mecánica. Es interesante porque eso es muy frecuente. Si no sabes lo que busca, no sabes lo que encuentra y hasta daño te puede hacer. Se ahogó en la cantidad de datos que había sobre eso. Y el otro, con el menor esfuerzo, obtuvo exactamente lo que necesitaba. Perfecto, muy bueno. Gracias, maestro. Dese en cuenta que es muy común en nuestros espacios de investigación que hagamos unos instrumentos que la gente, si es para una encuesta, la gente se agota llenándolo. Yo he recibido, porque ahora con el tiempo por la pandemia, hay muchas personas del área de investigación que han estado haciendo estudios y levantando datos desde su casa. Y señores, la cantidad de instrumentos que yo he recibido para llenar, y cuando uno los abre, uno dura hasta 20 minutos llenando un instrumento de todo lo que piden ahí. Y algunas veces solo el 20% de lo que está en esos instrumentos es lo que van a utilizar o lo que realmente se necesita para la investigación. Como ha dicho el maestro Paulino, nos puede pasar como el caballero que se ahogó porque es tanto lo que se levanta que luego cuando te llega todo eso y lo mete en un software estadístico, ven todo ese reguero de datos como pasó con el de la parte del mito número 2, que entonces ya no saben ni cómo van a traducir esos datos y cómo lo van a transformar en información. Excelente. Ranily, ¿quién sigue? Jenny Hill. Jenny, adelante. Me ha encantado esta manera tan gráfica que usted ha presentado estos mitos y yo quiero comentar sobre el número 4. Para mí es sumamente satisfactorio levantar los datos, recopilarlos, porque es la materia prima, diríamos, de esa información finalmente que queremos presentar. Y hay otros compañeros en otras áreas que dicen, pero ¿cómo tú vas a estudiar tanto tiempo para simplemente levantar unos datos? Y yo digo, no es simplemente levantar unos datos, es levantar los datos apropiados. Y realmente para mí es sumamente importante levantar unos datos que sean válidos y que tengan integridad. Excelente. Vamos a permitir, ¿cuántas intervenciones tenemos más? Bueno, tenemos a María Olga Roques. Muy bien, vamos a permitir 2 intervenciones más para poder así hacer tiempo apropiado, distribución apropiada del tiempo. María Olga. Sí, interesante, me llamó la atención de la estadística que solo sirve para tabular datos y hacer gráficos. Es cierto, nos da ese resultado, pero si le entramos una buena información. Así Aquí es vital que la información sea buena. Gracias. Gracias, María Olga. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Ranily? Vieri Franco. El maestro puede bajar la manita. Adelante, Vieri. Mi aporte muy breve y conciso. Qué bueno que podemos tener este tipo de información gráfica y los videos así y todo lo que tenga que ver con imagen gráfica llega mucho más. Me gustaría resaltar que a veces, y más en el campo clínico, lo que tenemos base en medicina y después estamos trabajando en el área de la estadística, recolección e interpretación de datos, a veces nos esforzamos muchísimo en explicar la importancia de esa recolección correcta de datos, de montar salas, por ejemplo, de situación, que es una parte de lo que yo trabajo, y hacer que los demás clínicos entiendan la importancia que tiene, que no es solamente preparar un gráfico o levantar una información y hacer un gráfico en Excel o en cualquier otra plataforma, sino la calidad que tiene y lo importante que es analizar esa información que te estamos presentando de manera gráfica, que te permite ver toda el área de salud o tu investigación que estás haciendo como una empresa, identificar problemas y poder hacer una solución oportuna de los problemas. Entonces, como que podamos tener estos espacios y seguir fortaleciendo esa área, la importancia que tiene todo lo que es trabajar la estadística y los datos
para la mejoría y la solución de cualquier tipo de problema, pues es sumamente importante. Así es, Envieri, y cuando nos vamos a los libros y todo lo demás, mis estimados, todo lo que se ha investigado en cada libro es estadística, es simplemente resultado de lo que la investigación fundamentada en la estadística. No hay manera de decir cuáles son los signos y síntomas más frecuentes en una enfermedad sin que eso sea por sí mismo una aplicación de un estudio estadístico. No hay otra forma de nosotros decir qué es lo que ocurre, cuál es la efectividad de un medicamento si no sea aplicando los métodos estadísticos. Por lo tanto, tal y como dice Vieri, no es un tema nada más de hacer cuadritos y de recopilar datos, sino hacer que todo eso tenga un sentido. ¿Quién sigue? Rani, le vamos a permitir solo 2 más. Sí, Amanda Grullón. Amanda. Bueno, le quería decir que con respecto a la estadística y la práctica clínica es una excelente herramienta. Deberíamos, lo que trabajamos en la clínica, utilizarla, enseñarle a un paciente gráfico cómo va moviendo el trabajo de visión o el hipertenso, ver cómo va descendiendo las cifras de hipertensión y a veces cómo la hemoglobina glucosilada va viendo. Te habla, número 1, de que tú estás mejorando en práctica como médico. Y número 2, de que también el paciente se estimula a seguir mejorando sus prácticas. La estadística lo vemos tan lejos, pero debería ser una práctica en la parte clínica. Gracias, Amanda. Una persona más. Bueno, no tenemos más mano levantada por el momento, pero sí hay un comentario en el chat de Ángela Marmolejos que dice que ya bajé a 10% mi miedo a los números, 31 años después. Excelente. Sí. Yo estoy contenta, le bajamos 90% con una sola diapositiva. Bueno, excelente, así es. Dice que porque todavía sigue siendo palitos en una hoja en blanco. Continúa diciendo, inclusive la estadística ayuda mucho con los tratamientos de las enfermedades, hasta simplemente para calcular costos e inversión de procedimientos. Así es. De hecho, en otras clases que tenemos programadas más adelante, pues ahí se podrán ver más a profundidad esa parte que ella toca sobre los tratamientos y las enfermedades, en fin, cuando hablemos de los indicadores. Excelente. Bueno, pues ya tenemos un primer éxito de alguien que ha empezado a botar el miedo. Aprovechen por el chat que la maestra Ranili está presente ahí. Si va surgiendo algo más para mantener esta sesión sincrónica viva, pueden seguir escribiendo. Mientras voy a continuar por acá. ¿Hay algo más, Ranili? Bueno, sí, hay 2 comentarios más en el chat. Laura dice que las decisiones se toman en base a los resultados estadísticos y así es. Ramona Hernández dice que los datos por sí solos no dicen nada, sino que si no se analizan por medios estadísticos y se interpretan. Así mismo, excelente. Continuamos entonces, mis estimados. Esperamos que vaya gustándole nuestro mecanismo de trabajo. Entonces, ¿por qué necesitamos aprender estadística? La estadística es una herramienta necesaria para comprender los sucesos en la salud y tiene un papel importantísimo, fundamental en la investigación. Los estudios que han sido publicados, ustedes saben que las investigaciones tienen 2 etapas. La realización misma de ella, que termina cuando se estructura el informe de la investigación, pero la otra parte está en la publicación. Debemos incluso como país empezar a gestionar la visibilización de las investigaciones que hacemos, porque eso es lo que nos hace a nosotros estar presente y que los demás puedan darse cuenta de lo que realmente hacemos. Todas esas publicaciones se fortalecen cuando tienen un contenido estadístico robusto, un contenido estadístico fuerte. Y en toda la literatura que está relacionada con ciencias de la salud, todo lo que estamos acá en este curso podemos ver que está presente la estadística en todas partes. Y eso ha estado así durante toda la vida. Aquí hemos traído 3 ejemplos
de publicaciones que no son de ayer, que demuestran en la utilización de la estadística en los estudios relacionados con ciencias de la salud. En el primero, que es del American Journal of Epidemiology, del año 1996, ahí se nos afirma que el consumo de la vitamina C protege frente a la enfermedad cardíaca. Pero mírense que esa afirmación que ellos hacen la basan en un estudio en donde ellos determinaron, un estudio estadístico en donde ellos determinaron que los individuos que tienen un consumo diario de vitamina C de 700 miligramos experimentan una reducción del 62% del riesgo de morir de una enfermedad cardíaca. Esto ellos hicieron una comparación con versus los otros individuos cuyo consumo diario no supera los 60 miligramos. Lo que quiere decir que de la única manera que ellos pudieron afirmar que consumir vitamina C protege al ser humano de las enfermedades cardíacas, o sea, es un factor protector, es a través de que el estudio tenía un alto componente estadístico. Ya la maestra Ranili ahorita en unos ejercicios en vivo, que vamos a tener unos ejemplos en vivo, va a poder enseñarles a ustedes algunos elementos y con las medidas de tendencia central y de frecuencia van a poder aprender cómo fue que ellos en este estudio hicieron esto. Un segundo que hemos seleccionado es este de BBC News, es de 1998. El 70% de las 11 millones de muertes infantiles que se producen cada año en los países en vía de desarrollo son causadas por 5 enfermedades prevenibles. Ellos hicieron una investigación en donde pudieron identificar todas las enfermedades prevenibles y de todas esas enfermedades pudieron identificar cuáles eran las 5 más frecuentes. Más estadístico no podía tener esa investigación, más estadística no podía ser. 3 de cada 4 de los niños atendidos en los servicios oficiales de salud, ellos determinaron que sufrían 5 enfermedades. Padecían neumonía, diarrea, sarampión, malaria y malnutrición. Al ellos hacer el análisis estadístico, se dieron cuenta que precisamente esas 5 eran las que ellos debían notificar como las más frecuentes y las que generaban entonces la mayor cantidad de muertes infantiles cada año en los países en vía de desarrollo. Y un último ejemplo lo encontramos en una publicación de la Organización Mundial de la Salud, del Programa Mundial de Tuberculosis del 1998, en donde ellos hacían una proyección de lo que iba a ocurrir 10 años después, o sea, en el 2008. Ellos decían en el 98 que 30 millones de personas podrían morir de tuberculosis en los próximos 10 años. Esa proyección está fundamentada en las leyes de probabilidad. Y esas leyes de probabilidad que en este módulo también ustedes van a recibir instrucción sobre ella, es la que les hizo a ellos ver la realidad. En el 98, ellos habían hablado sobre esa proyección y en el 2008, cuando se hizo la mirada de la proyección, 1/3 de la población había sido infectada por tuberculosis. O sea que las proyecciones fueron lo más certera posible y todo eso es estadística. Cada vez entonces deben entender ustedes que utilizar apropiadamente la estadística en la investigación científica puede darnos mayores éxitos en las recomendaciones que saldrían de esa investigación y por demás hacer más exitosas las acciones sanitarias de todo tipo de carrera profesional. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos nosotros hacer una pequeña listita de para qué nos sirve la estadística. Primero, es la ciencia que se ocupa en general de fenómenos observables. Y nosotros necesitamos evidencia. La ciencia como tal necesita evidencia. Y la estadística visibiliza esos fenómenos observables, los contabiliza, hace que la ciencia tome un cuerpo más fuerte por la evidencia que la misma estadística le proporciona. La ciencia se desarrolla observando hechos, formulando leyes que los explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes.
y la estadística es la que fundamentalmente sirve para que la ciencia pueda desenvolverse de esta manera. Los modelos que crea la ciencia son de tipo determinista o aleatorio. Y ahí aleatorio lo tenemos resaltado porque precisamente uno de los elementos que nos ayudan a nosotros tener un muestreo apropiado es la aleatoriedad. Y el proceso de la determinación de lo aleatorio para extrapolarlo a la generalidad o a la mayoría es nada más y nada menos que un proceso relacionado con los métodos estadísticos. La estadística se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias, donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. Porque en el caso de nosotros, con esta área aplicada de las matemáticas, podemos disminuir también la incertidumbre, o sea, el no saber qué es lo que esperamos mañana, porque podemos predecir y podemos proyectar a través de estos cálculos. Y lógicamente, según lo que nos dice Carrasco de la Peña en un artículo publicado en el 82, la bioestadística enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de la ciencia de la vida, donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. Definitivamente, nosotros no somos estáticos, cambiamos, el mismo ser humano ha ido evolucionando, no somos los mismos que desde la creación del mundo, nos adaptamos. En este momento no somos el mismo tipo de ser humano en todas partes del mundo porque el ambiente también nos hace diferenciar. En este momento, el nosotros saber cuál es la variabilidad de cosas tan simples como la estatura por lugar geográfico, nos hace determinar si una persona tiene alguna enfermedad o no la tiene, porque de repente la estatura que es normal en un espacio geográfico, en otro, podría casi determinarse que es enanismo por las diferencias geográficas que hay y las condiciones que el ambiente proporciona para que tengamos estaturas diferentes y los tipos de piel y tipo de pelo, color de ojo, todo eso está relacionado con la variabilidad de la misma vida. Y esas determinaciones de la variabilidad la tenemos a partir de la estadística. Y son pequeñas áreas de servicio que para nosotros nos puede brindar esta área del saber. Y como pueden darse ustedes cuenta, en el caso de la investigación, estas 5 que hemos extraído están directamente relacionadas con la investigación. Entonces, podríamos llegar a una definición que hemos separado en 3 partes. La estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metodológico, con el objeto de deducir las leyes que rigen esos fenómenos y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones y obtener conclusiones o decisiones o conclusiones. O sea que nosotros, con esta ciencia aplicada, podemos no solamente como nosotros recogíamos en los mitos, buscar datos, recogerlos todo y ponerlos en una tablita y sumar y restar, dividir y multiplicar, sino que todo eso nosotros podemos sistematizarlo, presentarlo para disminuir y explicar lo que varían las cosas, disminuir la incertidumbre por hacer proyecciones e interpretar. Y lógicamente a partir de eso nosotros poder explicar qué es lo que ocurre con el evento que estamos observando y entonces sacar lo que son las leyes. Eso nos va a ayudar a hacer previsiones, a prever, a adelantarnos a los procesos y tomar decisiones, que es el norte de todos los elementos de la salud. Cuando nosotros sabemos cuál es la efectividad de un medicamento, podemos entonces nosotros y relacionar eso con el comportamiento de la enfermedad y con las condiciones individuales del individuo que está en una consulta, que es lo que nos hace elegir un medicamento y no otro, porque podemos tener esas previsiones y de una manera u otra saber cuál va a ser el propósito de sanación de esa persona o mejorar sus condiciones de vida. Cuando nosotros estamos en un espacio de laboratorio y ya mediante pruebas estadísticas sabemos cuáles son los insumos o los reactivos
que nos funcionan mejor con un equipo, entonces nosotros podemos dar una mejor respuesta a esas muestras que tenemos ahí. Y así, cuando nosotros en cualquiera de las prácticas de ciencia de la salud hacemos eso, y la aplicación es pura estadística. En el caso de la investigación, que es un campo amplísimo, y en salud es no más que esto que les he estado diciendo, que tenemos que hacer lo mismo. Y ese que hacer de lo mismo es aplicar estadística. El término estadística entonces puede referirse a dos cosas. Primero, a los números obtenidos al realizar mediciones o conteos, y a estos en este lado del mundo le llamamos datos. Y segundo, a la colección de procedimientos en el análisis de los datos, que de este lado entonces le vamos a llamar métodos. La estadística contribuye a dar respuesta a las preguntas planteadas en el ámbito de la salud en cualquiera de las carreras profesionales y en cualquier ámbito de investigación. Vamos a ver, me gustaría que dos de ustedes nos dieran algunos ejemplos de preguntas a las que la estadística puede dar respuesta. Por favor, levantar la mano, me gustaría escuchar algunas voces nuevas. Maestra Ranili me ayuda con los turnos, dos personas que puedan darnos un par de ejemplos de preguntas. Santiago. Maestro Santiago. Sí, aquí ahora todo es COVID. Ahora todo es COVID. Sí. Sin embargo, todas las enfermedades que nosotros teníamos antes están aquí y muchas de ellas son virales. Ya nadie piensa en Zika, ya nadie piensa que hay chikungunya, ya nadie piensa en H1N1, ya nadie piensa en neumonía por neumococo. Todo es COVID. Y si uno tiene anosmia o disgeusia, eso es COVID. Y no aparece ya, antes la anosmia era por un meningioma del piso anterior de la base de cráneo. Entonces, desde el punto de vista de la presentación clínica, es interesante la estadística para darnos a nosotros, luego de una recolección correcta de datos, una idea, una perspectiva de lo que es COVID y de lo que no es COVID. ¿Qué por ciento de la práctica nuestra es verdaderamente COVID? Inclusive los muertos, nosotros no estamos seguros que sean de COVID. Nosotros tenemos un registro en todo, tenemos un problema enorme. La muerte, hay mucha comodidad. Ah, sí, que tenía un infiltrado enmerilado en los pulmones. Eso es COVID, sin PCR, sin nada. Nosotros estamos desprovistos de herramientas y los reportes que da el gobierno todos los días están viciados de falta de fineza estadística. Es decir, que la bioestadística ahora mismo es hasta un problema político, de imagen de los gobiernos. Excelente intervención. Gracias, maestro Valenzuela. Maestra Ranili, ¿quién sigue? Francisco Paulino. Maestro Paulino. Bien, una de las cosas que más nos preocupa con las enfermedades transmisibles en el país tiene que ver con exactamente un tema que mencionaba Santiago también, la ocurrencia de casos de dengue, de chikungunya, etcétera, etcétera. Y también dentro de ese grupo, la de la malaria. Una pregunta que pudiera responder estadística, y ansiamos progresar en ese sentido, es de qué relación puede existir entre el número y tipo de criadero de mosquitos en diferentes barrios de una ciudad con la ocurrencia del número de casos que ocurren y también con la frecuencia en el tiempo, o sea, la variedad estacional. Una duda de ese tipo. Excelente, sí, claro, esa pregunta, lógicamente con la estadística aplicada, puede conseguirse la respuesta. Sé que hay otros que tienen la idea de participar, pero creo que para hacer uso efectivo del tiempo podrían colocar en el chat y así todos la podemos ir viendo sus ejemplos de preguntas. Ranili, ¿qué opinas? Sí, aquí en el chat no es una pregunta, sino que dice que hay personas que están esperando acceso a la sala. ¿Si les puede dar acceso? Creo que hasta ahora no tengo a nadie. Déjenme ver, permítanme. Dice eso. Identificar. Ya no tengo a nadie en espera. Que por favor verifiquen en el chat y me hagan saber, porque no tengo a nadie ahora mismo en espera. Ok.
Perfecto. Bien, entonces como decía, si hay algún otro ejemplo de pregunta, pueden irla colocando entre ustedes ahí en el chat. Nosotras hemos elegido 3 ejemplos, además de lo que han dicho quienes han participado. El primero es cuál es la probabilidad de que un paciente esté vivo al año siguiente de haber sido diagnosticado con cáncer. Esa pregunta solo la estadística la puede responder.